Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Leo Rojas y les doy la bienvenida a Cómics, Películas y más. El día de hoy quiero hablarles de la película del Reino del Planeta de los Simios. Ya la estrenaron hace un par de días y hoy quiero hacer un pequeño análisis de lo que pude ver en la película y qué nos puede esperar de aquí a las siguientes entregas. Recuerden que este video puede contener spoilers, así que comencemos. Bien, y algo que no me esperaba esta película era que comenzara exactamente como terminó la trilogía anterior. Recuerden que César se sacrifica, muere por los suyos y así comienza esta cuarta entrega, justamente con el funeral de César. Aquí hay como una especie de evolución por parte de los simios, ya que empiezan a reconocer que esos seres queridos deben tener una especie de sepultura y ellos adoptan esa creencia de cremar sus cuerpos, ¿no? Entonces algo nuevo. Esto obviamente no lo hacen los animales. Cuando un animal muere ya queda ahí, simplemente eso es todo lo que ocurre. En este caso los simios ya adoptan esa evolución de sus seres queridos, quieren honrarlos con un funeral y el primer ser con ese funeral sería César. Y aquí nos muestran que después de ese funeral pasan muchísimas décadas y aquí es donde podemos ver que los simios empiezan a evolucionar como en diferentes tribus, como en diferentes sociedades que tienen entre ellos mismos, unas más alejadas en sus creencias que otras, pero claramente ya todos están un poco más evolucionados, ¿no? Algunos ya saben manejar muchísimo más las herramientas naturales, otros unas tecnológicas, eso lo pueden ya ver en la película. Otra cosa que me gustó de la película son esas semejanzas con la primera entrega, donde César apenas era un niño, empezó a crecer para ser adolescente. Aquí, cuando César empieza a crecer, él crece en ese entorno donde todas las personas son inteligentes, los seres humanos están en un nivel evolutivo muchísimo superior al de César, y él es el que se ve como enfrentado a esa sociedad, ¿no? Aquí es al contrario, porque ahora tenemos que Mia o Nova, como la quieren llamar en la película, es la que se encuentra como en esa posición de César, en una comunidad donde todos los simios son muchísimo más evolucionados y los humanos ya no lo son. De hecho, ella es la única ser humano inteligente en la película en un comienzo, ¿no? Más adelante les explicaré por qué. Pero es interesante esas semejanzas, pero desde el otro plano, ¿no? Desde el otro punto de vista. Ahora le toca al humano enfrentarse a una sociedad de simios evolucionados. Y otra de las características que pudimos ver en la película es que la sociedad de los simios se dividió como en dos partes, ¿no? Una que adoptó todas las creencias que les dejó César, sobrevivir en armonía con los humanos, donde los simios si trabajaban juntos podían salir adelante, y hubo otra facción de simios que evolucionó creyendo en César, pero no seguían sus creencias, ¿no? Ellos tenían una forma de pensar muy distinta, ellos querían acabar ya del todo con los humanos, los cazaban para esclavizarlos, también tenían esa creencia que ellos tenían que ahora adoptar el armamento y esa cultura bélica que tuvieron los humanos, ahora iban a ser adoptada por los simios. Así que es bastante interesante que de una misma comunidad de simios, pasada varias décadas, ahora estuvieran divididos en dos partes diferentes. Bueno, también pudimos ver un personaje muy interesante que fue el de Raka. Raka es un simio, digamos que es el último simio creyente de todo lo que les enseñó César en su momento. Raka se sacrifica en la película para poder proteger a Nova, y yo creo que eso despertó un cierto sentimiento de empatía de esta humana Nova hacia los simios, no obviamente en todos, solamente en Raka y en Nova, que son como Nova, que es el protagonista de la película, ¿no? Es interesante ver cómo la forma de pensar de Mia hacia los simios cambia un poco en la película, ¿no? Porque ella los ve como enemigos, pero al final se da cuenta que no todos son iguales y que se puede hacer algo digamos, en estas dos sociedades que coexisten en el planeta actualmente. Bueno, y esta parte no la abordan en la película, pero aún queda esa sensación de que no han contado todo sobre Nova, que fue el protagonista de la película. No sé si se dieron cuenta, pero las facciones de Nova son muy parecidas a las de César.
De hecho alcanza a tener esa cicatriz también de nacimiento como si fuera heredada de la que tiene César. A lo mejor Noah no es un descendiente directo, muy directo de César, tal vez de su línea progenitora. Por ejemplo, sabemos que Cornelio quedó vivo al final de la tercera entrega. Muy seguramente Cornelio puede ser el bisabuelo o el abuelo de Noah, no lo sabemos, no lo explican, pero sí es bastante interesante que sus facciones son muy parecidas a las de César, y como les digo, hereda esa cicatriz en el pecho que tenía César también. Es bastante interesante. Esperemos si en las dos siguientes entregas que piensan sacar, de pronto explican el por qué Noah es tan parecido a César. Bueno, ya dejando un poco de lado como esa explicación de los personajes, el argumento de la película estuvo bastante bien. El guión también fue muy bueno. La fotografía y los efectos especiales claramente están no podíamos esperar menos. No hay nada que envidiarle a las tres entregas anteriores. Creo que fue un excelente trabajo. La película como tal nos muestra esa evolución de los simios, de cómo se han adaptado a este nuevo mundo salvaje, de lo que quedaba de los humanos. Al parecer ya no hay mucho. También nos muestran que los simios no solamente han evolucionado para aprender a manejar armas o a vivir en su entorno, sino para empezar a tener esa cultura propia, ¿no? Empiezan a verse en diferentes culturas. Podemos ver iniciaciones en la cultura de Noah. Son como esa forma de decir que pasan de ser adolescentes a adultos. También vemos que los simios tienen formas distintas de pensar entre ellos. También los simios se han vuelto malos, ya esa creencia de que simio no mata simio se perdió. Y lo más importante es que al final, si lo que intentan es empatar esta trilogía con las trilogías de los 70, creo que van por buen camino. Creo que hicieron algún guiño especial a eso. Hubieron escenas donde contemplaban bastante las estrellas, el universo. Al final de la película vemos que May, o como los simios lo llaman, Noah, no es la única humana inteligente que queda. De hecho hay una base, al parecer es como militar y científica, donde están intentando enlazar a todas las poblaciones del mundo que aún todavía conservan algo de inteligencia, y muy seguramente va a ser para hacer un enfrentamiento contra los simios en las siguientes entregas, que claramente sabemos, si han visto las películas de los 70, va a ser algo fallido. Los simios van a terminar siendo los amos del planeta, y todo eso para terminar en esa teoría que les expliqué en el video anterior, ¿no? Que muy seguramente van a llegar esos astronautas que se perdieron en la primera parte de la trilogía anterior, y cuando lleguen al planeta se van a dar cuenta que efectivamente ya los simios tienen totalmente conquistado el planeta, y ellos son los que ya no tienen cabida ahí, y va a ser un choque bastante fuerte. Bien, y para terminar, pues nada, al final del día pues Noah logra salvar a su tribu, los lleva a vivir nuevamente a ese paraje donde están viviendo, un paraje muy bonito, muy natural, donde conviven con la naturaleza, donde conviven con el resto de los animales en total armonía. Pero queda esa sensación de que se viene como una guerra, ¿no? Una guerra bastante fuerte entre humanos y simios. Creo que May no se ha mostrado tal como es, pero hay un conflicto ahora emocional con Noah, así que esperemos cómo termina esta relación humano-simios en las siguientes entregas. Bien, y recuerden que si les gustó el video, no duden en comentarlo, darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos para un próximo video. Chao, chao.